Muy bien, en esta noche vamos a ver el capítulo 3 de nuestro estudio sobre el conocimiento de Dios. Algunas personas pues tuvieron la oportunidad de responder el pequeño examen que se les envió durante la semana y pues les felicito porque muestran ese interés y ese deseo por estar aprendiendo. Y el propósito es que durante la semana podamos repasar el capítulo y de esa manera poder enriquecer con este estudio. Y en esta noche vamos a ver el capítulo 3 de este libro sobre el conocimiento de Dios. Vamos a ver el tema para conocer y ser conocidos. Una de las razones por la que deseamos estudiar este material es porque nos damos cuenta que en la actualidad hay una imperante necesidad de dar a conocer al Dios de las Escrituras, dado de que hay un conocimiento muy superficial, muy romántico acerca de Dios. Y como siempre hemos dicho, las personas les preguntamos, ¿conoce usted a Dios? Creo que ninguna persona va a decir, va a responder de manera negativa que no. Todos van a decir sí, Dios es bueno, misericordioso, algunos aspectos de la naturaleza, algunos aspectos, atributos de la naturaleza de Dios que está bien, ¿verdad? Dios es misericordioso y bondadoso, pero hay otras partes de la naturaleza de Dios que lo componen a Él como su esencia, que es un Dios que es juez, que también condena al pecador si no se arrepiente de sus pecados. Entonces, el ser humano necesita conocer a Dios de una manera plena, tal como Él se ha revelado en las Escrituras, no solamente aquellas cosas que de repente nos pueden agradar acerca de Dios. Sobre todo el ser humano busca a Dios para que le bendiga en todos sus proyectos de vida, pero dista mucho acerca de ese conocimiento verdadero de Dios revelado en la Escritura. Así que el propósito de nuestro estudio es que, como dijimos al capítulo 1, es iniciar nuestro viaje hacia el conocimiento de Dios, escalando esa montaña inmensa acerca de ese conocimiento, pero que es necesario comenzar el camino. Y a medida vamos escalando esa montaña, vamos descubriendo muchas de las verdades que revela en su palabra. Así que este tema para conocer y ser conocidos tiene que ver con nosotros, pero también necesitamos ser conocidos de Él, ya que el mero conocimiento acerca de Dios de alguna manera no va a influir en nuestra vida eterna si solamente le conocemos de manera literal y no de una manera real, de una experiencia espiritual. De eso es lo que estamos hablando. Así que vamos a comenzar a compartir nuestro estudio en esta noche para que usted vaya siguiendo ahí la secuencia del material. Este jueves 30 de septiembre. Entonces iniciamos que necesitamos pensar en estas preguntas. ¿Para qué hemos sido hechos? El ser humano debe de hacerse esa pregunta. En realidad, ¿para qué fui hecho? El autor nos dice ahí que para conocer a Dios. Esa es la razón de la existencia del hombre, para conocer a Dios. Pero también, ¿qué meta deberíamos fijarnos en esta vida de seres humanos? ¿Cuál es la meta que debe fijarse el ser humano? Bueno, el escritor nos dice ahí que la de conocer a Dios. Por supuesto, estas preguntas, si nosotros de igual manera preguntamos a una gran cantidad de personas, muchos van a responder de maneras diversas. Quizás la primera van a responder de manera apropiada con conocer acerca de Dios, pero la segunda pregunta creo que obtendríamos diversas respuestas, porque cada persona en su estado caída tiene diferentes metas fijadas en su vida. Algunas su meta van a responder que es el estudio, otros su meta que es la familia, casarse, tener hijos, otros pues tener un buen trabajo, y todos tienen una meta fijada en
la vida. Sin embargo, cuando hablamos en el aspecto de la creación, de Dios y su creación, ¿cuál es la meta del ser humano de vida? Y obviamente, en esto, la meta que debe de fijarse el ser humano es ser a Dios. ¿Y qué es esa vida eterna que nos da Jesús? ¿Cuál es la vida eterna de la que habla Jesús? Pues las escrituras nos muestran que esa vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios. En Juan capítulo 10 dice, esta es la vida eterna. Si usted se ha preguntado cuál es la vida eterna, ahí nos da una definición clara el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna que Jesús nos da, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, quien fue enviado al mundo. Ahora, ¿qué es lo mejor que existe en vida? Lo que puede ofrecer mayor gozo, lo que puede capturar nuestra atención, lo que nos deleita y lo que nos contenta en alguna otra cosa. ¿Qué es lo que realmente nos produce esa felicidad? De igual manera, si preguntamos, valga la redundancia, esta pregunta a las personas, vamos a obtener diversas respuestas. ¿Qué es lo que produce mayor gozo? Pero cuando hablamos de el conocimiento de Dios, es eso preciso que produce gozo en personas pecadoras que han sido redimidas. Capítulo 9, verso 23 nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Ese pasaje nos habla de que ninguna persona debe de alabarse a sí mismo, ni siquiera por ser valiente, ni por obtener riqueza, ni tener un conocimientos académicos, ni por tener una posición de manera plena. Es en el sentido de que conoce y entiende a su Señor. Eso es lo que realmente trae esa alabanza a su Creador. Así que vemos que este tema, para conocer y ser conocido, la razón es porque necesitamos ser conocidos por Dios, pero también necesitamos conocer a Dios, y la manera en que nosotros conocemos a Dios a través de la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Hacer la relación en esa relación de establecer entre Él y hombre. Así que estamos hablando cuando usamos la frase conocer a Dios, porque la frase en sí puede ser muy generalizada, ¿verdad? La frase conoces a Dios, pueden haber diversas respuestas, por lo cual cuando usamos la frase conocer a Dios, ¿acaso es algún tipo de emoción, de estremecimientos que nos recorren la espalda, de una sensación etérea, nebulosa propia de los sueños, de sensaciones alucinantes y excitantes como las que buscan los drogadictos? ¿Acaso es eso lo que ocurre? ¿Se oye algo? ¿Acaso visión? Es que una serie de pensamientos es realmente conocer a Dios, porque todas estas manifestaciones místicas o manifestaciones externas que el hombre busca para tener un contacto con la divinidad, con la deidad, que son practicadas en las religiones, en el islam, en diferentes experiencias espirituales en la cual el ser humano busca entrar en contacto
con la divinidad o la deidad. Algunos buscan en la iglesia estas experiencias, sentir choques eléctricos, sentir un calor. Así que, ¿qué es lo que ocurre realmente? O conocer a Dios tiene que ver con visiones sobrenaturales, personas que han dicho que han tenido visiones del cielo, incluso algunos que han muerto y supuestamente han regresado y que estuvieron en esa muerte, en ese lapso, que tuvieron experiencias sobre el conocimiento de Dios. Así que dichas cuestiones merecen consideración, una consideración seria. Estamos hablando del Dios que se ha revelado en las Escrituras, los pecadores. Especialmente porque, según las Escrituras, se trata de una área en la que es fácil engañarse. Como hemos visto todas estas manifestaciones, muchos dicen de que están conociendo a Dios a través de estas experiencias místicas, experiencias estáticas, de ese frenesí. Así que se trata de un área en el que es fácil engañarse en cuanto a pensar que está conociendo a Dios, en que puede llegar a pensarse que se conoce a Dios cuando en realidad no es así. Si no, recordemos al famoso apóstol Pablo antes de su conversión, que él perseguía a la iglesia. Él incluso estuvo ahí presente en el martirio de Esteban, dando su voto para que fuera asesinado a través de la lapidación. Y él pensaba que servía a Dios de esa manera, pero es hasta que conoce en ese encuentro maravilloso con el Señor Jesucristo glorificado en su camino a Damasco, que él se da cuenta que en realidad él estaba equivocado. Pensaba que servía a Dios, pero más bien perseguía a su Hijo Jesucristo. Y es a través de esa conversión, de ese conocimiento verdadero de quién es Dios, que él viene al conocer. Tan importante conocer a Dios tal como él se ha revelado en la Escritura, no poner nuestra confianza en otras cosas que están fuera de la Escritura misma. Así que, ¿qué clase de actividad o acontecimiento es el que puede acertadamente describirse como el de conocer a Dios? ¿Cómo es eso de conocer a Dios? ¿Acaso son métodos, técnicas, pasos que podemos ser guiados para conocer a Dios? Pero para comenzar, está claro que el conocer a Dios es necesariamente una cuestión más compleja que la de conocer a otro hombre. Del mismo modo en que conocer al vecino resulta más complejo que conocer una casa, un libro, un idioma, cuanto más complejo sea el objeto, tanto más complejo resulta conocerlo. Porque cuando hablamos de conocer a una persona, estamos hablando de que debemos indagar acerca de sus gustos, acerca de qué cosas le molestan y qué cosas le agradan. Es ahí que establecemos una relación, conociendo a las personas, conociendo a los vecinos, conociendo nuestras amistades. Todo inició por un primer contacto para establecer una relación y tener una comunión, una afiliación con esa persona que nos permita saber cuáles son sus gustos. Pero cuando estamos hablando de conocer a Dios, nos damos cuenta que Dios, cuando estamos en nuestro estado caído, en esa situación no regenerada, en nuestro pecado, nos damos cuenta que por nuestro pecado hay una gran separación entre nosotros, acercarnos en una relación estrecha con el Creador. Así que no se trata de conocer en este aspecto a Dios como resultaría hacerlo con el vecino, o conocer una casa, un libro, un idioma y todas estas cosas. El asunto es que se vuelve más complejo. Así que entre más complejo es el asunto, cuando hablamos acerca de Dios se vuelve todavía aún mayor este distanciamiento en el conocimiento de Él. Así que el conocimiento de un objeto abstracto como estas cosas, como
el aprendizaje de idiomas, los estudios académicos, las personas que estudian medicina, personas que estudian para abogados, pues obtienen un conocimiento abstracto porque no son entes vivientes. Todos podemos tener un conocimiento inanimado de las cosas. Por ejemplo, cuando vamos como una montaña a un museo, se obtiene mediante la inspección y la exploración. Utilizamos nuestros sentidos, nuestros ojos y exploramos las cosas, pero son aspectos inanimados que no tienen vida en sí mismos, que no son organismos vivos. Así que estas actividades, si bien exigen nuestro esfuerzo de estudio, de concentración, son relativamente fáciles de describir, que si se tratara de esa forma el conocimiento de Dios, todo el mundo conociera a Dios, así como se gradúa de la medicina, se gradúa de diversas profesiones. Si se tratara de eso, todo el mundo conocería en esa manera a Dios. Pero cuando se trata de aspectos vivientes, de cosas vivientes, el conocerlas se torna ante más complicado. Y eso lo vemos en las relaciones, por ejemplo, de noviazgo, donde al inicio todo es como color de rosa, donde hay un comportamiento muy dulce, que a veces viene a ser algo más que tiene que ver con aspectos externos, pero en realidad cuando se va al matrimonio muchas veces y no ha habido una relación de confianza y de construcción de esa relación, entonces vienen detonantes en la vida de ese matrimonio y hay problemas por falta del conocimiento, de los gustos, de lo que le molesta a esa persona. Así que cuando tratamos con seres vivientes, el conocerlos, se complica más la cosa. Si tenemos a veces diferencias con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, ¿qué será del resto de las personas, los vecinos? Entonces, conocer a las personas, a los seres vivientes, se torna aún más complicado. Y nosotros podemos entonces reconocer estos grados de conocimiento cuando nos relacionamos con las personas. Muchas veces decimos que los conocemos bien. Otros dicen, no, pues no lo conozco muy bien, pero sí conozco algo de esa persona. Otros dicen, pues no suficiente como para saludarnos. Es un conocimiento vago, así de vista, donde nos saludamos, buenos días, pero no establecemos una comunicación. Otros pues pueden decir que conocen más íntimamente a través de una amistad a las personas. Otros tal vez de manera perfecta, puede ser con sus hermanos en la carne, con su madre o con su pareja, con su cónyuge. Pues según el grado de apertura que han sido manifestados hacia nosotros, conocemos a las personas. De manera que la calidad y la profundidad de nuestro conocimiento de los demás depende más de ellos que de nosotros. Cuando nosotros vamos a buscar una relación con las demás personas, no depende de nosotros, aunque querramos conocer a X persona, pero depende de la otra persona si acepta que nosotros empecemos a tener una relación de amistad para conocernos. Así que no depende de nosotros exigir estas cosas. Y el que los conozcamos depende más directamente de que ellos nos permitan que los conozcamos, de que nuestros intentos por llegar a conocerlos. Y cuando nos encontramos, la parte nuestra consiste en prestarles atención y demostrar interés en ellos, mostrar buena voluntad y abrirnos amistosamente. Aun cuando ellos nos abran la oportunidad de conocerlo, nuestra tarea sería de prestarles atención, de mostrar interés, y de esa manera se construye una relación más cercana. A partir de ese momento, sin embargo, son ellos, no nosotros, los que deciden si los vamos a conocer o no. Y ese es el aspecto de conocer y ser conocidos. Ahora en Jeremías capítulo 9, verso 24, nos dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme.
El Señor está ahí hablando de una relación también con el hombre, porque el conocer a Dios equivale a tener una relación que tiene el efecto de deleitar al corazón del hombre. Así que si a veces nos cuesta tener relación entre nosotros, incluso en nuestras familias, que muchas veces hay distanciamiento entre las familias o en los amigos, si a nivel de esa relación con los hombres tenemos problemas y no llegamos a conocer a las personas de manera íntima, sino superficial, ¿qué pasará entonces con el conocimiento acerca del Dios verdadero? ¿Qué pasará con esa relación que tiene que ver con el Creador y en ese efecto de deleitar el corazón del hombre? Ahí es donde nos damos cuenta que muchas veces el conocimiento que pensamos tener acerca de Dios se reduce a nada porque no se conoce en realidad quién es Dios. Y muchas personas hablan de manera ligera cuando se refieren a Dios, pero no lo conocen. Porque si conocieran lo que a Él le agrada, lo que a Él le honra, entonces no quebrantarían sus mandamientos. Así que aquellos que quebrantan sus mandamientos y que viven separados de Dios, no tienen ese conocimiento verdadero de Él. Y Dios dice que se alabe el hombre en qué, en entenderle y conocerle. Es una relación de pacto el que Dios quiere establecer entre Él y los hombres, porque Él dice que me entiendan y que me conozcan. Dios no es un Dios que está allá arriba y que es tan distante que nadie puede tener acceso a Él. Él mismo lo demuestra que quiere tener una relación y una comunión con el hombre, pero que debe de ser conocido por Él y el hombre debe conocerlo a Él. Así que lo que ocurre es que el omnipotente, este Dios creador de todas las cosas, este Señor de los ejércitos y el gran Dios de todas las naciones que delante de Él son como la gota en un balde, este Dios creador omnipotente y poderoso en obras, este Dios es el que acerca, es el que se acerca y toma la iniciativa y comienza a hablarle al hombre por medio de las palabras y las verdades de la Sagrada Escritura, porque de otra manera sería imposible tener una relación con Dios. Así que quizás conoce la Biblia y la doctrina cristiana hace muchos años, de repente un hombre, pero ellas no han significado nada para él. Pero de repente un día se despierta el hecho de que Dios le está hablando de veras a él a través del mensaje bíblico. Esa es la experiencia que ha pasado muchas veces con las personas que pudieron tener contacto con la palabra de Dios, incluso haber asistido por tiempo a una iglesia, pero su corazón no regenerado no le permitió conocer al Dios verdadero. De pronto un día la gracia de Dios alcanza a ese hombre y hace que su corazón se vuelva a Él. Y entonces se encuentra que la palabra de Dios es viva para él y que le está hablando directamente. Y es algo maravilloso, asombroso, que no tiene explicación a la mente humana, pero sucede en el interior de la persona y es verdad. Y la relación en la que los seres humanos pecadores conocen a Dios es una relación en la que Dios, por así decirlo, los toma a estos seres pecadores y los limpia y los purifica y toma para su servicio a fin de que ellos sean colaboradores suyos. Así que vemos ahí esa relación que Dios recupera en el hombre a través del sacrificio de Cristo, donde ha perdonado los pecados. Y no solamente eso, sino que los llama a ser sus colaboradores en su reino. Ahora son un pueblo santo, una nación santa que vive para alumbrar en este mundo de tinieblas. Y Dios los llama colaboradores suyos y amigos personales.
Aquella persona ya no está en enemistad contra Dios, como dice Santiago capítulo 4, sino que Dios, por su iniciativa de establecer esa relación con el humano, no, no es un enemigo, sino un amigo personal de Dios. Imaginemos por un momento que hay una persona que vive una vida frustrada, que vive una vida sin propósito en la tierra, que vive una vida que no tiene sentido y que está en casi depresión, y de repente alguien tiene una invitación de parte del presidente de la República. Bueno, podemos poner un ejemplo, un presidente, ya sea de Estados Unidos, como una de las naciones, entre comillas, poderosas, y esta invitación le llega a esa persona. Es un don nadie, por así decirlo, es un olvidado de la sociedad, pero le han extendido una invitación directa por parte del presidente de Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que el presidente lo recibirá en su propia casa, y no solamente eso, sino que le dará un trabajo, una oportunidad por la cual puede estar cerca de él y trabajar juntamente con él. Seguramente esta persona tendrá otro rumbo totalmente su vida. Sus pensamientos cambiarán totalmente, se sentirá útil, se sentirá aquellos síntomas depresivos se van, porque ahora siente que es algo o es alguien en la vida. Y con esta ilustración, mucho más el Dios creador, el Dios omnipotente, el que es más poderoso, mucho más poderoso que los presidentes, que los reyes de este mundo y de las naciones, que delante de él no son nada. Él ha extendido la invitación a viles pecadores y hacerlos amigos suyos y ponerlos a su servicio como colaboradores de él. Eso es algo asombroso, en lo cual nuestra mente no tiene capacidad de comprender que todo aquello que el mundo pueda ofrecer, como por ejemplo estar al lado de un presidente poderoso, significa nada en comparación de ser parte del reino de Dios y que Él sea nuestro amigo y que nos considere para su servicio. ¿En qué consiste, por lo tanto, la actividad de conocer a Dios? Estamos viendo, consiste en sentir experiencias místicas, en buscar sueños y visiones y revelaciones fuera de la Biblia. No tienen nada que ver con estas actividades, con el conocimiento de Dios. ¿En qué consiste, por lo tanto, la actividad de conocer a Dios? Así que reuniendo los diversos elementos que hemos estado tocando en cuanto a esa relación entre Dios y el hombre y cómo lo hemos emboscado, podemos decir que el conocer a Dios comprende primero escuchar la palabra de Dios y aceptar en la forma en que es interpretada por el Espíritu Santo para aplicarla a uno mismo. Ahí inicia el proceso de la actividad del conocimiento de Dios. En Romanos nos habla de que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es a través de la predicación de la palabra de Dios y que es usada por el poder del Espíritu Santo para aplicarla a los pecadores. Es de donde da inicio esa obra regeneradora que solamente proviene de Dios. Así que ese es el primer contacto que la persona tiene en esta actividad de conocer de Dios, escuchar la palabra de Dios. En segundo lugar, tomar nota de la naturaleza y el carácter de Dios, cómo nos los revela su palabra y sus obras. Esto significa, una vez que estamos en ese proceso de escuchar la palabra de Dios de manera más constante durante la semana y que tenemos oportunidad de escucharla en algunos programas con maestros bíblicos serios, estamos siendo expuestos a que el Espíritu Santo utilice esa palabra para aplicarla a nosotros. Pero también nos lleva a tomar nota al conocer acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Ya no solo vemos que Dios es tan lleno de amor y misericordia, sino que también vemos que lo que dice la Escritura, que Dios
no pasará por alto los pecados de los hombres, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Y comenzamos a conocer acerca de ese carácter de Dios como juez justo también, que puede y enviará a los pecadores al infierno, aquellos que se rebelaron contra su mensaje y su palabra y rechazaron la única fuente por la cual ellos podían ser salvos. Entonces vamos notando esa naturaleza y el carácter de Dios y vamos estableciendo una relación más íntima con Él, así como comenzáramos a conocer a alguien que nos da la oportunidad de conocerle. Y tercero, aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él manda. Cuando Él nos invita a participar de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo a través de ser aplicada su obra en el interior de una persona y que esta persona es juntamente crucificada con Cristo en su muerte y su sepultura y resurrección. Aceptar su invitación a entrar al reino de Dios, a la familia de Dios, es lo más grande y extraordinario que le puede pasar a un ser humano. Pero no solamente eso, sino que entra en ese proceso de relación y de conocimiento de Dios y hace lo que Él manda. Y ahí es donde nos damos cuenta muchas veces la falta del conocimiento de Dios, incluso en aquellos que profesan ser cristianos. Les gusta mucho de las promesas de Dios, les gusta su invitación. ¿Quién no quiere ser salvado de la ira que está por venir a este mundo, de la ira de Dios? ¿Quién no quiere ser salvado del justo juicio de Dios que enviará a pecadores al infierno? Pero donde faltan las personas, o muchas veces los que profesan ser cristianos, es en hacer lo que Él manda, en obedecer su palabra y sus mandamientos, porque esto va en contra de la carne, en contra de los pecados de los hombres. Y ahí es donde se manifiestan en realidad cuando se es un cristiano o no lo es, o simplemente está engañado, porque continúa viviendo en su pecaminosidad. Número 4, o el cuarto, es reconocer el amor que nos ha mostrado al acercarse a nosotros y a relacionarse consigo en esa comunión divina. Reconocer el amor manifestado de Dios. Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que Él se dio primero, dio al mundo a su único hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos reconocer su amor sacrificial que le costó la vida de su hijo unigénito para acercarse a nosotros, porque no había otra manera en que el hombre pudiese restablecer la relación con su creador, sino por el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, Cristo Jesús, y así nuevamente tener una relación de comunión divina tal como lo fue en el Edén con Adán y Eva antes de la caída. Así que estamos viendo en esta noche en qué consiste esta actividad de conocer a Dios y necesitamos entonces derribar esos argumentos o esos patrones de pensamiento muchas veces fuera de la palabra de Dios que nos hacen pensar que en realidad conocemos a Dios cuando no lo conocemos. Y estas cosas, estos aspectos nos revelan lo que en realidad hay en el interior de cada persona. La Biblia agrega luego que conocemos a Dios de este modo solo mediante el conocimiento de Jesucristo, que es el mismo Dios manifestado en carne. No hay otra manera de conocer a Dios si no es por medio del conocimiento de Jesucristo. Allí en Juan 14:9 nos dice, ahí en ese pasaje, cuando Tomás estaba incrédulo de la resurrección de Jesucristo, cuando él se presentó a su discípulo después de haber resucitado en su cuerpo glorificado. Y en esa manifestación,
física porque le podían ver. Tomás era incrédulo. Y entonces Jesús le dice, no me has conocido. Perdón, creo que ese es otro pasaje porque él estaba preguntando que le mostraran al Padre. Pero Jesús le dice, ¿acaso no me has conocido? El que me ama ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús le estaba diciendo, el que a mí me ha visto al Padre, porque nadie viene al Padre sino por mí. Jesús lo estaba exhortando porque decía, tanto tiempo he estado con ustedes aquí y todavía ustedes preguntan, muéstranos al Padre, porque Jesucristo es la imagen misma de Dios, su sustancia, dice Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, es importante que tengamos bien claro en la mente lo que significa conocer a Jesucristo. Y no lo hacemos de manera romántica, no lo hacemos de la manera que podamos imaginarnos o fabricarnos la imagen de un Dios o de Jesucristo mismo, sino con el conocimiento que ha sido revelado en las Escrituras. Jesucristo nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Su voz es lo que afirma de sí mismo, es su promesa, su clamado. Yo soy el pan de vida, también dijo Jesús, la puerta de las ovejas, el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Ahí tenemos estos pasajes que nos hablan de eso. También Jesús dijo que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. También dijo, de cierto les digo, el que cree en mí no morirá, mas tendrá la vida eterna. Jesús también dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí y hallaréis descanso. Y ahí vemos en esos diversos pasajes cómo Jesucristo se presenta también como ese conocimiento necesario en cuanto a Dios, porque si rechazamos al Hijo, si rechazamos a Jesucristo, no podemos conocer al Padre, no podemos conocer a Dios. Y Jesucristo durante estuvo en su ministerio en la tierra, él tuvo esa relación íntima con sus 12 apóstoles, se manifestó a ellos, les dio el conocimiento de la verdad, estuvo con ellos, estuvo en diversos caminos con ellos, predicó con ellos, estableció una relación personal con ellos. Y aunque hoy ya no lo tenemos de manera física, pero espiritualmente está presente en sus hijos, en los que son suyos a través de su Espíritu Santo. Y viene a ser la misma relación que la que tuvo con sus discípulos o con sus apóstoles, manifestando su verdad a los que son suyos, diciéndoles cada vez que estén cansados, cada vez que estén agobiados, pueden venir a mí que yo les haré descansar. Y esa misma palabra es una realidad para nosotros. La palabra es viva. Que la voz de Jesús es oída cuando se acepta lo que él afirma, cuando se confía en su promesa, cuando se responde a su llamado. De ahí en adelante Jesús es conocido como el pastor, y a quien pone su confianza en él los conoce como sus propias ovejas. Jesús no es un pastor de cabras. Las cabras son desobedientes, tienen esa característica de que no obedecen la voz de un pastor. En cambio, las ovejas sí tienen afinada su oído de tal manera que escuchan la voz del pastor y ellas le siguen y el pastor les guía. Dios no puede ser el Dios de alguien que se revela en contra de su voluntad, aunque profese amarlo, aunque profese conocerle, pero si no obedece sus mandamientos, si no practica la piedad, la santidad, entonces revela de que no conoce en realidad a Dios. Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Así que conocer a Jesús significa ser salvo por Jesús ahora y eternamente del pecado, de la culpa y de la muerte. Todo este beneficio grande, extraordinario de salvación es aplicado a aquellos que vienen al conocimiento de la verdad por obra de Cristo. Nos damos cuenta entonces que cuando hablamos del conocimiento de Dios no es algo imaginario o algo que el hombre pueda definir en sus propios términos, sino que son los términos de Dios, porque como dijimos, en una relación no podemos obligar a alguien a que nos permita conocerle si esa persona no acepta primero que le conozcamos. Cuando hablamos acerca de Dios, el asunto es más complejo para el hombre porque no estamos en la capacidad de conocerle. Somos conocidos por Él porque en cuanto a creación, Dios ha creado a los seres humanos desde el Edén. En cuanto a creación, todos son hijos de Dios por creación, pero por redención no todos son hijos de Dios. Así que si nos apartamos un poco ahora para observar lo que hemos dicho, ¿qué significa que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado? Podemos subrayar los siguientes puntos a partir de estas cosas. Primero, que el conocer a Dios es cuestión de trato personal, como lo es en toda relación directa con las personas. Nadie puede decir que con otra persona si no sabe sus gustos, si no sabe sus gestos. Así que cuando hablamos de conocer a Dios también es un trato personal, es algo directo. Conocer a Dios es más que el conocimiento acerca de Él. No se trata de las letras. Es asunto de tratar con Él a medida que Él se abre a nosotros, de que Él se ocupe de nosotros a medida que va tomando conocimiento de nosotros. El conocimiento acerca de Él es condición previa necesaria para poder confiar en Él. Eso es lo que nos describe en Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Así como dijimos anteriormente, escuchar la palabra de Dios es el inicio de poder tener esa entrada al conocimiento de Dios. Y eso es lo que nos describe Pablo en ese pasaje. Y este conocimiento no se trata de ser personas intelectuales académicas, porque un simple lector de la Biblia o uno que solo escucha sermones, pero que la providencia de Dios y esa obra regeneradora en el nuevo nacimiento y ese sello del Espíritu Santo puesto en él, le da la capacidad para desarrollar una relación mucho más profunda con Dios y su Salvador. Que estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, porque las personas que no han nacido de nuevo no tienen esa capacidad de conocer de Dios, porque a Dios solo se le puede conocer por medio del Espíritu Santo también, que nos lleva a toda verdad. Así que no se trata de tener esa comprensión teológica abundante que se obtiene en seminarios, aunque no estamos diciendo que los seminarios o el estudio exhaustivo de la Biblia no esté bien. Lo que estamos diciendo de que quienes quieren obtener un conocimiento más para llenar la cabeza no sirve de nada, porque no lo llevará a ser conocido por Dios ni podrá conocer a Dios. Pero en cambio, un simple lector de la Biblia que dedica su tiempo y que de repente no tiene tantas herramientas académicas o un intelecto superior, puede conocer de una manera profunda porque posee el Espíritu de Dios. La razón es que los que pueden obtener un conocimiento, pero que queda en su mente, tratan a Dios de una manera como académica o de simples argumentos. En cambio, nosotros
llevan a la práctica el conocimiento que adquieren, aunque sea poco, pero obedecen la palabra de Dios. Segundo, el conocer a Dios es cuestión de compromiso personal, tanto de mente como de voluntad y de sentimientos. Ahí estamos hablando que también nos damos en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestra alma y con todos nuestros sentimientos. Todo el ser integral del hombre se expone al conocimiento de Dios en ese compromiso personal. Y para llegar a conocer a una persona hay que aceptar plenamente su compañía, compartir sus intereses y estar dispuesto a identificarse con sus asuntos. Sin esto, la relación con dicha persona será solo superficial e intrascendente. No se puede, de igual manera no podemos decir que conocemos a Dios si no queremos su compañía, si menospreciamos el tiempo que podemos tener en oración o en la lectura de la palabra. Si no queremos compartir el interés que Dios tiene con nosotros en esa santificación o para usarnos para su reino, en testificar a otros de su obra. Si no estamos dispuestos a identificarnos con las cosas que agradan y honran a Dios, no podemos decir que tenemos una relación con Él, por lo cual es superficial y esto no tiene ningún resultado. Y estamos en igual oscuridad que con aquellos que andan en el mundo. Así que también se hace necesario destacar que cualquiera que sobre la base de las experiencias religiosas, porque muchos hablan de experiencia, otros se llenan la boca diciendo, yo estuve 15 años sirviendo a Dios, pero ya no lo estoy porque me pasó esto y esto. Y dice, cualquiera que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 4 y otros pasajes que también ahí usted lo puede leer. Así que no se trata de decir que yo le conozco, sino se trata de ver en cuán relacionamos, en cuánto estamos relacionados con él, en guardar sus mandamientos y obedecerle. Mas, no obstante ello, no debemos perder de vista el hecho de que el conocer a Dios es una relación emocional, tanto como intelectual y volitiva, y que no podría ser realmente una relación profunda entre personas si así no lo fuera. Luego, tercero, y es el último aspecto, el conocer a Dios es una cuestión de gracia. Y aquí es bien importante este punto, porque estamos hablando de la iniciativa divina para establecer una relación con pecadores, a salvar pecadores, y una relación en la que la iniciativa parte invariablemente de Dios. Que el ser humano caído en su estado pecaminoso no puede buscar a Dios porque es esclavo del pecado. Muchas personas quieren buscar a Dios en un esfuerzo propio y se dan cuenta que es infructuoso y que no pueden por sus propias fuerzas conocer a Dios, porque no corresponde a seres humanos caídos tener ese poder. Así que la iniciativa proviene de Dios como debe de serlo, que Dios se acerca a los pecadores por cuanto Dios está tan completamente por encima de nosotros, es tan distante, hay un abismo entre Dios y nosotros. Dios es santo, 3 veces santo. Dios es justo, su justicia es perfecta. El hombre no, el hombre es pecador, el hombre es injusto, es malvado en su propio estado caído. Así que hay un abismo de separación en cuanto a esa relación. Y la Biblia describe al hombre como enemigo de Dios, muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo entonces podría el hombre tener una relación con la santidad de Dios, con la pureza y justicia de Dios? Es imposible, por lo cual la iniciativa le corresponde a Dios en esa
manifestación de gracia por nosotros. Así que los seres humanos perdimos ese derecho al estar sometidos en el pecado. Y no es que nosotros nos hagamos amigos de Dios. Dios se hace amigo de nosotros, haciendo que nosotros nos manifiestan. No podemos por nosotros decir somos amigos de Él si estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es a través de la obra de Dios. Él nos llama amigos, nos llama a participar de su amor. Y Pablo lo expresa en ese concepto de la prioridad de la gracia en nuestro conocimiento de Dios cuando describe en los Gálatas, ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Esa es la gran diferencia. La pregunta es si nosotros conocemos, no es si nosotros conocemos a Dios, sino más bien si somos conocidos por Dios. Ese es el asunto. Porque conocer, cuando se emplea con respecto a Dios de esta manera, es un vocablo que expresa gracia soberana, que indica que Dios tomó la iniciativa de amar, de elegir, de redimir, llamar y preservar. Hay algunos pasajes que nos muestran como prueba lo que estamos diciendo. Mas Jehová dijo a Moisés: has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Éxodo 33, 17. También Jeremías 1:5 nos dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, Jeremías, y antes que naciese te santifiqué. También dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo conozco y no perecerán jamás. Aquí el conocimiento que tiene Dios de los que son suyos está asociado con sus planes de misericordia salvadora. Y es un conocimiento que comprende afecto personal, acción redentora, fidelidad al pacto, protección providencial para con aquellos a quienes Dios conoce, comprende. En otras palabras, la salvación ahora y por siempre, como ya lo más innuado. Cuando a veces damos cuenta que es esa gracia soberana de Dios, la iniciativa de perdonar pecadores, salvo de redimirlos con la sangre del Cordero perfecto, Cristo, de llamarnos a esa fe salvadora y preservar un pueblo santificado para Él. En conclusión, lo que interesa por sobre todo, por lo tanto, no es en última instancia el que yo conozca a Dios, sino el hecho más grande que está en la base de todo esto, el hecho de que Él me conoce a mí, con todas mis debilidades, mis pecados. Él me conoce a mí. Estoy esculpido en las manos, en la palma de sus manos. Estoy siempre presente en su mente. Todo conocimiento tengo de Él de sostener iniciativa. Así que no depende de mí, sino de la gracia de Él que me sostiene y que estoy en su mente presente y por lo cual Él me preserva para vida eterna. Y debe producir en nosotros un tremendo alivio el saber que el amor que me tiene es eminentemente realista, no es una fantasía. Él lo afirma en su palabra. Aquellos por los cuales Él murió, que derramó su sangre por ellos, que le fueron entregados por el Padre, estarán con certeza delante de Él en el día cuando Él venga. Es algo realista y que es basado invariablemente en un conocimiento previo de lo peor que hay en mí, de manera que nada lo que pueda descubrir en cuanto a mí, a pesar de cómo soy de
pecador, a pesar de cuánto usted diga, de cuánto pecado acumulado he tenido en mi vida, a pesar de lo peor, más terrible, porque delante de Dios todo de ello descubrir en cuanto a mí, en adelante puede desilusionar ni anular su decisión, bendecirme por Cristo, para ser conocidos, para ser conocidos. Son aspectos diferentes que necesitamos definir con los seres humanos, pero que es iniciativa de Él y no de nosotros. Si en esta noche invito que pueda inclinar su cabeza y podamos orar en esta noche y pedirle al Señor que, Señor, queremos que ser conocidos por ti, Señor. Nos damos cuenta que ningún esfuerzo, que no hay nada bueno en nosotros, Señor, en la cual podamos decir que podemos elegirte en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio conocimiento vago de ti, Señor. Y aún eso te pedimos perdón porque hemos profesado muchas veces conocerte sin realidad conocer, Señor. Y eso reflejamos en cuanto obedecemos tu palabra, Señor. En cuanto interés mostramos, Señor, como ese amigo al cual tú nos has llamado, Señor. Y en cuanto estamos interesados en agradarte, en obedecerte, Señor. Así que, Padre, te pedimos que seamos conocidos por ti, Señor, porque en aquel día, Señor, en el día, ya sea en el día de nuestra partida en esta tierra o cuando tú vengas, qué alivio será, qué alivio es ver que somos conocidos por ti, que somos tuyos, Señor. Y no ser parte de aquellos que tú digas en aquella sentencia horrible, apartaos de mí, malditos al lago de fuego arde con azufre, que nunca os conocí, hacedor de maldad. Queremos ser parte, Señor, de tu hija, de los que escuchamos tu voz, nuestro pastor, Señor, y guía nuestras almas, Padre, y apacienta nuestras almas, Señor. Aún, Señor, en la oscuridad, aún, Señor, en este combate contra las obras de la carne, contra nuestra pecaminosidad. Tu palabra es firme y nos sostiene, Señor, y nos preserva para una vida eterna, Señor. Haz tu obra en medio, Señor, de este tiempo con las personas que han estado conectadas, y te damos gloria y alabanza por el conocimiento que adquirimos de ti en tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y